Vacunas hay y la programación está establecida. Hasta julio se va a vacunar a más de 5 millones de personas, de 50 años para arriba. Y ya el siguiente gobierno quedará con una buena dosis de vacunas para seguir con el proceso de vacunación. Tenemos entendido que hasta para el segundo semestre del año hay más de 11 millones de dosis de la Alianza COVAX Facility que deberían empezar a llegar a partir del segundo semestre. Acuérdense que de AstraZeneca también empiezan a llegar a partir de agosto. Tenemos 14 millones de dosis que van a llegar durante el segundo semestre. Y las vacunas de Pfizer, que hay casi del primer lote de las 20 millones, hay todavía 12 millones que llegarán casi 13 millones que llegarán o sea, que seguirán llegando durante el segundo semestre. Y acuérdense que se compraron 12 millones más de Pfizer y que esas llegan en el último trimestre del año. O sea que vacunas para el segundo semestre va a haber, eso no va a ser problema. Pero no va a haber ningún bache. No va a haber ningún mes en el que no va a llegar estas vacunas. No. Lo que tenemos entendido según la programación del Ministerio de Salud de que van a seguir llegando en agosto, septiembre vacunas, hasta julio van a seguir llegando vacunas hasta fin de año, ¿no? Probablemente de repente en algunas menores cantidades, pero van a seguir llegando vacunas de todo el segundo semestre. Acuérdense que hay 62 millones de dosis que todas llegan este año. Entonces eso yo creo que es muy bueno, ¿no? Bueno, bastante buenísimo. Pero Antonio, las vacunas no son como la bolsa de valores, por el tema de la especulación política, por el tema de la incertidumbre política. No es que van a dejar de llegar, no es que las farmacéuticas van a ver que de repente hay incertidumbre, así que yo detengo mejor el stock para Perú. Eso no va a pasar. No, porque los contratos ya están firmados, hay pagos ya realizados, probablemente algunos avances de pagos. Y nuevamente, cuando tienes contratos firmados y ya tienes cronogramas de entrega, no hay forma de que se suspenda el suministro, ¿no? Eso no hay ningún problema. Más bien lo que se tiene que hacer, apenas se defina quién será el próximo presidente o presidenta, tendrán que, yo creo que el primer punto va a ser el tema de la negociación de vacunas. Si hay algo bueno que ha conseguido este gobierno de transición y emergencia es conseguir 62 millones de dosis. Recuerden que en febrero no teníamos nada, ¿no? Sí. Claro, y yo que siempre estoy bien optimista con el tema de las vacunas, podríamos hacer una proyección, hoy día estábamos hablando justamente de eso, podríamos hacer una proyección que la próxima semana o tal vez en una semana y media ya se podría estar vacunando a los mayores de 55 años. Sí, eso porque ya empezaron lo de 60 y el gobierno se comprometió a llegar hasta 28 de julio con vacunados a los mayores de 50. Y tu proyección es correcta, creo yo, en una semana y media más ya se podría estar inscribiendo a los mayores de 55. Y eso está caminando bien, cada día hay más sitios de vacunación. Acabo de escuchar de parte de ustedes un vacunacar grande y tengo entendido que en la Costa Verde se van a abrir también varios, 3 o 4. Entonces el proceso está avanzando. El problema principal era la falta de vacunas, pero cuando ya llegan las vacunas en mayores cantidades ya se puede hacer una vacunación más masiva, ¿no? Pero dentro de la estrategia también lo que estaba fallando en los últimos días justamente o en las últimas semanas antes de las elecciones, era la falta de mayores puntos de vacunación, que ojalá con la llegada de mayor cantidad de vacunas también esto se pueda ampliar para poder dar cobertura a otros grupos etarios que son más grandes que los adultos mayores de 80, 90 o de 70 años. Exacto, conforme baje la edad, el grupo etario aumenta. Entonces, es exactamente lo que tú dices. Hay que abrir más centros de vacunación para que sea más ágil y más masivo la vacunación, porque cada día va a ser más masiva porque conforme baja la edad, la cantidad de personas aumenta. Eso es correcto, sí. Y el objetivo era duplicar la vacunación. Se llegó a casi 70.000. La idea era vacunar a más de 160.000 personas por día, ¿no? No sé si hay información, me parece relevante saber dentro de los grupos etarios cuánta gente está decidiendo no ponerse la vacuna, porque tenemos el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que han llegado a tener mucha cantidad de vacuna. Es más, Estados Unidos está donando vacunas.
sin embargo no han llegado a una inmunización colectiva porque no han llegado a vacunar a la mayor cantidad de su población, no han llegado a un 60% de su población por decisión del mismo norteamericano que todavía no va a ponerse la vacuna. ¿Cómo estamos nosotros en el tema de llegar a todos los peruanos de los grupos etarios que ya pasaron? Aquí se empezó con una cifra bastante baja. Yo recuerdo que hace un año estaba más o menos en un 20% de gente que no se quería vacunar, pero eso llegó a subir hasta casi 40%, o sea, sí, casi se duplicó el número de gente que no se quería vacunar. Sin embargo, ya otra vez estamos cerca de 25 y va a seguir bajando seguramente, porque yo creo que la gente que ha tenido experiencia con el COVID-19, familiares, amigos y tanta gente y tanta desgracia alrededor de las familias, yo creo que eso ha hecho que la gente tome conciencia y que se vacunen. Y conforme se vacunan a nivel mundial y que no pasa absolutamente nada, las vacunas son sumamente seguras, yo creo que esa cifra va a ir disminuyendo poco a poco. Pero ese 25%... Ese 25% ¿sí? ¿Es de la intención de las personas que tienen de vacunarse o no vacunarse, o es la realidad de lo que ha pasado? Es decir, tenemos un estudio de las personas mayores de 60 años que ya han tenido que pasar por la vacunación. ¿Cuántas sí fueron y cuántas han decidido no vacunarse? Sí, esa cifra no la conozco, es un buen dato que podría dar el MINSA, ¿no? Sí, claro. De cuántas, por ejemplo, de 80 años cuántos no se vacunaron, de 70 años cuántos no se vacunaron. Esa es una data muy importante. Yo creo que es importante saberlo, debería ir bajando, pero el cálculo el último cálculo que se tenía era más o menos 25%, y yo creo que eso debe ir bajando grandemente, ¿no? Pero sin duda alguna aún se necesita hacer una campaña agresiva de comunicación de riesgo de la importancia de la vacunación, Antonio, porque a medida que vamos bajando, vamos entrando a grupos etarios de jóvenes que muchas veces se han mostrado reacios a la vacuna y que han impulsado en redes sociales esas teorías de conspiración del COVID-19, o que las vacunas matan, las vacunas esterilizan. Estamos dentro de una situación social importantísima para poder anticiparnos a esa negativa de varios adultos jóvenes que puedan de repente negarse a la vacuna. Es cierto. Cuanto más jóvenes son, también se sienten mejor. Recuerden no necesito la vacuna. Los jóvenes, los que estaban contagiados eran relativamente o asintomáticos o relativamente leve la enfermedad que producía el COVID-19, por lo tanto no le daban tanta importancia. Sin embargo, con las nuevas cepas se han ido complicando y han llegado hasta niños a estar en UCIs. Entonces yo sí estoy convencido de que el MINSA debería salir un poco más agresivo justamente ahora que empiezan ya a vacunar a gente más joven para una campaña de difusión de la seguridad de las vacunas, ¿no? Claro, hay tantas Antonio, vacunas, más de 300, 400 millones que ya se han puesto alrededor del mundo y no ha pasado absolutamente nada. Vemos cómo las cifras de contagios caen dramáticamente en los grupos etarios ya vacunados y en los países ya vacunados, cómo disminuye las hospitalizaciones y los fallecidos. Entonces, eso es una cifra que hay que transmitirlas y hay que estar pendientes de ello y comunicar fuertemente, porque ya viene la gente más joven y como tú bien dices, son los que probablemente sea el mayor número de personas que sean reacias a la vacuna. Vacunar, si se podría decir algo. Y hablando de campañas del gobierno, ¿tú crees que tendría que haber también una campaña de este gobierno para que la gente esté atenta? Porque en este momento hay toda una convulsión y hay toda una expectativa por los resultados de las elecciones, ¿no es cierto? Y además hay una expectativa, lamentable expectativa, por los enfrentamientos que pueden haber con este resultado tan apretado. Pero debería ya haber una concentración o llamar a la ciudadanía a que haya una concentración de que apenas se sepa quién va a ser el próximo presidente del país, el pueblo en sí exija que haya un acercamiento y una transmisión de mando muy particular en el tema de la vacunación. Es decir, que haya efectivamente una información abierta sobre este tema y un compromiso abierto sobre este tema. Sí, de acuerdo. Nosotros siempre dijimos de que deberían
Si hay algo en que tiene que ponerse de acuerdo el próximo gobierno es exactamente en el tema de la vacunación. Sabemos, y lo hemos dicho muchas veces, y todo ya el mundo ya lo sabe, que la única forma de terminar con esta pandemia para que se inicie la reactivación económica que todos queremos es vacunar a la mayor cantidad de personas posibles en el menor tiempo. Eso es el objetivo. A mayor gente vacunada en el menor tiempo, más rápido se termina con esta pandemia. Eso es algo que tienen que tomarlo en cuenta el nuevo gobierno que entre, ponerse de acuerdo con el gobierno saliente para tratar de seguir el programa que han dejado de vacunación. Por vacunas ya tienen, es más, se siguen negociando vacunas, extinción de vacunas, tengo entendido que se quedó pendiente y me imagino que seguirán negociando con Gamaleya de Rusia, se están negociando con la vacuna de Johnson & Johnson, que es una muy buena vacuna en una sola dosis, seguramente ellos dejarán firmado algo. O sea, vacunas hay para este año y parte del próximo año. Entonces, se tienen que seguir las negociaciones para el próximo año. Hay más vacunas, hay estudios clínicos de una vacuna de ARN mensajero, CureVac, acá en Perú. Me imagino que también se está negociando, es muy buena vacuna. Pero lo más importante es ponerse de acuerdo y comprometerse a seguir y reforzar el proceso de vacunación, que es lo más importante ahora mismo. ¿Consideras, para terminar, Antonio, consideras que es pertinente que en el Perú se pueda establecer el protocolo para vacunar a menores de 18 años, como lo están haciendo en otros países? Sí, claro. Sí, porque nosotros ya tenemos vacuna como la de Pfizer. Hay que recordar que nosotros tenemos, en comparación con otros países, vacunas, un portafolio de vacunas de primerísima calidad. Tenemos vacunas de Pfizer, tenemos vacunas de AstraZeneca, que son vacunas de muy buena calidad y que hay que aprovechar esas vacunas. La vacuna de AstraZeneca ya se aprobó para niños mayores de 12 años, entonces deberíamos empezar ya a pensar en vacunar, por ejemplo, a niños del interior del país, donde hay poca conectividad de internet para que puedan ir a sus clases presenciales ahora en marzo, abril del próximo año. Porque ya la vacuna de Pfizer que se siguen almacenando a temperaturas menos 20 grados, pero solamente duraban 5 días fuera de esa temperatura, entre 2 y 8. Hoy día ese plazo se ha extendido hasta 30 días. Entonces ya tú puedes llevar vacunas de AstraZeneca entre 2 y 8 grados durante 30 días. Eso es muy bueno para vacunar a personas del interior del país también.